Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases de historia y en este capítulo vamos a hablar acerca de Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, que fue una de sus mayores obras que inclusive llegó a trascender las fronteras de nuestro país. Sin más que decir, te invito a que puedas quedarte y acompañarnos hasta el final del video y pues comencemos. Vamos a comenzar con esta pregunta sumamente importante. ¿Sabías que Bolivia en un periodo se constituyó como la nación más poderosa y organizada de la región? Así es, nuestro país, Bolivia, un determinado tiempo de nuestra historia llegó a ser el país más temido, inclusive porque tenía un ejército sumamente poderoso y quizá lo más importante, tenía un elaborado y organizado grupo de códigos que permitían que nuestro país tenga normas bastante modernas para la época. Todo eso ocasionó que se ganara el respeto y la admiración de los demás países del continente. Esta época importante fue gracias o se constituyó gracias a un personaje importante también. Hablamos del mariscal Andrés de Santa Cruz, que es esta personita que ven acá. Este individuo es el mariscal Andrés de Santa Cruz. Ya, entonces dicha época fue impulsada justamente por él, un boliviano de gran figura en nuestra historia, quien además fue el único presidente nacido en Bolivia cuya obra trascendió fronteras. Él fue el verdadero constructor de la nación. Si bien Simón Bolívar y Antonio José de Sucre fueron las personas que le dieron la libertad a nuestro país, Andrés de Santa Cruz fue aquel personaje que verdaderamente construyó y estableció los cimientos y las estructuras sobre la cual se fue construyendo nuestro país. Esa es la importancia que tuvo Andrés de Santa Cruz. Vamos a hablar un poco acerca de su biografía, la biografía de Andrés de Santa Cruz. Encontramos que nació el 5 de diciembre de 1792 en la ciudad de La Paz. Fue hijo del criollo Joseph Santa Cruz Villavicencio y de la indígena Juana Basilia Calumana, quien además era hija del cacique de Huarina. Estudió en el Colegio San Francisco de La Paz y posteriormente ingresó a la Universidad San Antonio Abad del Cusco, donde tuvo como compañero a Agustín Gamarra, que es este personaje de acá, quien es muy importante también en este capítulo, porque él en el futuro sería el mayor enemigo político e ideológico que tenía Andrés de Santa Cruz. Viendo un poco más acerca de su vida, encontramos que fue un militar realista. ¿Qué significa esto? Que peleó a favor de la corona española, pero cayó en el combate del Cerro de Pasco, en el Perú. Desde ahí decidió servir a las tropas patriotas. Como decidió servir a las tropas patriotas, ingresó al ejército de San Martín en 1821. Su acción más importante fue en 1822, en la batalla de Pichincha, en el Ecuador. Producto de esta batalla, Bolívar lo ascendió a general y le encargó llevar un ejército al Alto Perú. En 1823, exactamente en Cepita, hoy en día territorio peruano, obtuvo una importante victoria que lo llevó al mariscalato. Por eso se le conoce en la actualidad todavía como el mariscal de Cepita. Posteriormente, en 1825, recordemos que este es el año en el cual se dio la independencia de Bolivia. 1825 fue nombrado como prefecto de Chuquisaca. Un año después, en 1826, fue designado como prefecto de La Paz. Y ese mismo año, en 1826, también fue designado como presidente del Perú. Debemos recalcar que Andrés de Santa Cruz fue uno de los pocos personajes, por no decir el único, que también llegó a gobernar no solamente Bolivia, sino también otro país, en este caso el Perú, y gobernó esa nación entre 1826 y 1827. Luego fue ministro plenipotenciario del Perú ante Chile y Argentina. Ya después, en 1829, se casó con Francisca Cernadas, con quien tuvo 7 hijos. Finalmente, el 24 de mayo de ese mismo año, es decir, de 1829, llega a la ciudad de La Paz para dar comienzo a los 10 años más estelares de nuestra historia.
Se posesiona como presidente de Bolivia a los 37 años de edad y gobernó durante 10 años, es decir, desde 1829 hasta 1839. Dentro de sus políticas administrativas, ¿qué es lo que hizo el mariscal? Pues antes debemos saber que el mariscal siempre mostró gran capacidad en la administración y organización, y algunas de sus políticas que demostraron esta capacidad que tenía fueron que promulgó dos constituciones, ¿ya? Ha promulgado dos constituciones, la Constitución de 1831 y la de 1834. La Constitución de 1831 sustituía a la Constitución vitalicia redactada por Simón Bolívar. Simón Bolívar más antes había redactado la Constitución vitalicia, pero dicha Constitución solamente tenía bastantes vacíos jurídicos. Entonces, estas dos constituciones promulgadas por Andrés de Santa Cruz, de alguna forma llenaron esos vacíos jurídicos que tenían. Asimismo, también se preocupó bastante por la educación. Por ese motivo, fundó las universidades de La Paz en 1830, es decir, la UMSA, y la de Cochabamba en 1832, es decir, la Universidad Mayor de San Simón. Y también creó el Colegio de Artes. En su gobierno se creó la Corte de Justicia en Cochabamba y además fue el primer presidente que utilizó la medalla de vuelta por el libertador Simón Bolívar. Recordemos que cuando Bolivia se independizó, le obsequiaron dos medallas. Una le obsequiaron al libertador Simón Bolívar y otra al mariscal Antonio José de Sucre. Pero Bolívar devolvió su medalla. Esta es esa medallita, ¿ya? Desde ese entonces, el mariscal Andrés de Santa Cruz fue el primer presidente en utilizar esta medalla como símbolo presidencial, y desde ese entonces hasta la actualidad todos los presidentes utilizan dicha medalla. Otra de sus obras fue que nombró un selecto grupo de juristas que en un periodo de 4 años dieron al país un elaborado grupo de códigos. Estos códigos fueron el Código Civil, el Penal, el de Procedimientos, el Mercantil, el de Minería, que básicamente lo que ocasionaron fue que nuestro país estuviera mucho más organizado. Es de ese modo que Bolivia pasó a ser la república más moderna y ordenada en cuanto a su derecho, y fue un ejemplo para las demás naciones. Recordemos que hasta ese entonces en Bolivia y en todos los países de la región se habían aplicado los códigos españoles, que eran códigos que venían desde la época colonial. Por lo tanto, ya estaban obsoletos, ya eran códigos antiguos para esa época. Entonces nuestro país, de mano del mariscal Andrés de Santa Cruz, logró establecer nuevos códigos, nuevas normas, nuevas legislaciones que permitieron justamente aquello. Otra de sus obras fue la creación del departamento de Tarija. Es un caso bastante particular el de Tarija, porque desde tiempos de la conquista, es decir, de la colonia, perteneció a la Real Audiencia de Charcas y se encontraba adscrita al territorio de Potosí. Pero cuando se dio la independencia de Bolivia, en 1825, los tarijeños enviaron sus representantes a la asamblea que se realizaba en Chuquisaca. En dicha asamblea se estaba decidiendo el futuro de precisamente nuestro país, pero la asamblea no los admitió en esa reunión. Por lo tanto, en 1825, Buenos Aires, es decir, Argentina, pide al libertador Simón Bolívar incorporar Tarija en su jurisdicción. A esta petición, el libertador Simón Bolívar accede, ¿ya? Entonces, Tarija estaba a un pasito de pertenecer a la Argentina. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en Tarija se realizan varios cabildos, donde los tarijeños expresaron su voluntad de pertenecer a Bolivia y no a la Argentina. Los tarijeños querían pertenecer a Bolivia. En 1826, los argentinos, es decir, Buenos Aires, elevó al rango de provincia a Tarija, ¿ya? Justamente porque querían que Tarija fuera parte de su jurisdicción. Entonces lo denominaron como una provincia. El mariscal Andrés de Santa Cruz, como era una persona tan visionaria, se dio cuenta de aquello. Y también se dio cuenta de que Tarija tenía que ser más importante en nuestro país, tenía que tener mayor jerarquía. Y por lo tanto, el 24 de septiembre de 1831 promulga la Ley de la República, que establece que Tarija sería el 7º departamento de nuestro país. Recordemos que hasta ese entonces solamente habían 6 departamentos: La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Oruro y Tarija vendría siendo el séptimo departamento. Después se fueron creando Beni y también Pando. Era tanto el respeto que le tenían al mariscal Andrés de Santa Cruz, que inclusive el cónsul británico Wilson indicó o dijo la siguiente frase: me acerco a este indio con más respeto que al propio rey de Inglaterra. Con esa aseveración nos podemos dar cuenta que el mariscal era respetado no solamente en Bolivia, sino en diferentes partes del mundo. Pero quizá la obra más importante del mariscal Andrés de Santa Cruz fue la Confederación Perú-Boliviana. Esa fue la obra más resaltante del mariscal. Y para que tengamos un poco idea de la magnitud, aquí podemos observar un mapa de Sudamérica, justamente, y esta parte que está en verdecito vendría siendo lo que es o lo que fue el territorio de la Confederación Perú-Boliviana. Como pueden ver, son básicamente los territorios de Perú y de Bolivia unidos. ¿Ustedes creen, bueno, al final vamos a hacer esa pregunta, pero creen que esta confederación hubiera sido bastante poderosa si es que se hubiera mantenido en la actualidad? Vamos a ir respondiéndolo poco a poco. Entonces, para entender tenemos que remontarnos a los antecedentes. Siempre es bueno estudiar los antecedentes. Y dentro de los antecedentes encontramos que Bolivia y Perú son países que históricamente comparten las mismas raíces culturales. Ya son bastante parecidos. Ya tienen mucha similitud. Bolivia y Perú son países que tienen bastante parecido, como les digo. Si uno va a Perú, se puede dar cuenta de eso. Y si un peruano viene a Bolivia, lo propio. ¿Por qué? Porque desde las épocas del Tahuantinsuyo, el Tahuantinsuyo era el nombre con el que se le denominaba ese territorio en la época de los incas, estaban unidos. Como pueden ver acá, esta parte de rojo representa la época del Tahuantinsuyo. Entonces Bolivia y Perú estaban unidos en ese entonces. De igual forma, cuando llegó la época colonial, también estaban unidos hasta cierto momento, porque ambos pertenecían al virreinato del Perú. Ya después se creó el virreinato de La Plata y el territorio de Bolivia pasó a formar parte del virreinato de La Plata. Entonces, por ese motivo, porque tienen mucha similitud, muchas personas veían que tanto Bolivia como Perú efectivamente se podían unir, ¿ya? Muchas personas tenían y todavía siguen teniendo esa idea. Entonces, Santa Cruz siempre quiso unir Perú y Bolivia. Ya, como les digo, Santa Cruz era una persona muy visionaria. Y lo que pasó es que Santa Cruz estaba esperando una oportunidad para que pueda llevar a cabo su sueño. Recordemos también que Santa Cruz era presidente anteriormente del Perú. Entonces, esta oportunidad que Santa Cruz estaba esperando había llegado. ¿Pero cómo había llegado? Pues mediante una crisis política en el Perú. En ese entonces en el Perú habían 3 presidentes. Estaba en primer lugar el legítimo presidente Orbegoso, que era este individuo de acá, que dominaba la parte del norte del Perú. Por otro lado estaba el general Felipe Santiago Salaverry, que era este individuo de acá, que dominaba la parte central. Y el sur, la parte sur del Perú, estaba dominado por Agustín Gamarra, que ya anteriormente había sido presidente del Perú y que, como mencionamos más antes, era compañero de el mariscal Andrés de Santa Cruz en la universidad. ¿Ya? Entonces, bajo esa crisis política, lo que ocurre es que Orbegoso, ¿ya?, le pide ayuda al mariscal Andrés de Santa Cruz, al presidente de Bolivia. Ahí nos podemos dar cuenta la importancia que tenía Santa Cruz en aquella época. Para que otro país pueda pedirle ayuda para pacificar ese país, realmente el mariscal Andrés de Santa Cruz era un personaje bastante respetado, no solamente en Bolivia, sino en el mismo continente. Entonces, producto de aquello, surge el Pacto de 1835, que fue un pacto firmado entre Bolivia y el gobierno de Orbegoso en representación del Perú. ¿Ya? ¿Qué decía en este pacto? Pues básicamente decía que Bolivia mandaría un ejército al Perú capaz de restablecer el orden y luego convocarían a una asamblea de los departamentos del sur del Perú para que estos puedan decidir su futuro. De ese modo es que ante este acuerdo los rebeldes Gamarra y Salaverry desconocieron a Orbegoso
y declararon la guerra a Santa Cruz. Así, el 13 de agosto de 1835 se enfrentaron en los campos de Yanacocha, hoy departamento de Ancash, al norte de Lima, donde resultaron vencedores las tropas de Santa Cruz. ¿Y qué pasó con Gamarra? Pues al verse derrotado, emprendió a la fuga y fue desterrado a Costa Rica. ¿Qué pasó con el otro rebelde, Salaberry? Pues sus tropas se enfrentaron a las tropas bolivianas en los campos de Socabaya, en el departamento de Arequipa, en el Perú. Este enfrentamiento se dio lugar el 7 de febrero de 1836, donde salieron vencedoras las tropas bolivianas. Y Salaberry, que intentó escapar, pero no lo logró. Al contrario, fue hecho prisionero y finalmente fue fusilado el 18 de febrero de 1836. Con sus principales enemigos políticos, tanto Gamarra, que estaba desterrado, y Salaberry, que fue fusilado, lo que ocurrió es que Santa Cruz, el mariscal Andrés de Santa Cruz, resultó vencedor indiscutible de aquella contienda. Por lo tanto, tenía toda la libertad ya para hacer realidad el sueño de toda su vida, que era conformar la Confederación Perú-Boliviana. En ese sentido, se firma el 1 de mayo de 1837 el tratado o el pacto fundamental de la Confederación. Esto se lo firma en Tacna. Para que tengamos un poco de idea acerca de la magnitud de aquella obra, este es el mapa de la Confederación, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Santa Cruz divide la Confederación en tres partes, ¿ya? El Estado peruano lo divide en dos. Encontramos el Estado norperuano, ya que es este rojito, el Estado surperuano, que es esta parte de verde, y el Estado boliviano, que es esta parte de amarillo. Ya lo divide la Confederación en tres partes. Entonces el Estado norperuano tenía capital en Huaura, el Estado surperuano su capital se encontraba en Sicuani y el Estado boliviano tenía capital en Tapacarí, en Cochabamba. Cada uno de estos tres estados era un estado independiente y completamente soberano. Tenía su propio presidente, su propia estructura ejecutiva, sus propios parlamentos y su propio sistema judicial. Entonces, ¿qué es lo que hacía la Confederación? Pues la Confederación estaba conducida por un protector que manejaba básicamente las relaciones exteriores, las fuerzas armadas, las líneas maestras o las líneas importantes de la economía, y su protector era elegido por un periodo de 10 años. ¿Quién creen que fue el primer protector y único protector de la Confederación? Pues obviamente fue el mariscal Andrés de Santa Cruz. Como habíamos mencionado más antes, Santa Cruz tenía mucha habilidad para administrar, ¿ya? Y por lo tanto, dentro de sus obras en la Confederación estaba el de querer quitarle relevancia a los puertos chilenos, puesto que los puertos chilenos en ese entonces tenían mucha importancia, porque por ahí más que todo se importaba y exportaba los productos. Entonces, para quitarle aquella relevancia, aquel protagonismo, lo que hace es declara como puertos libres a los puertos de Arica, Cobija y el Callao. También firma tratados de libre comercio con el Ecuador, con Estados Unidos y con Inglaterra. Y también promulga los reglamentos de comercio y de aduanas. Para que tengan una idea, esta era la bandera de la Confederación Perú-Boliviana. Esta banderita representó dicha unión entre ambos estados. Bien, continuamos y encontramos que el poder que representaba la Confederación y su influencia en el Pacífico despertó muchas susceptibilidades en varios países. Uno de ellos era justamente Chile. ¿Qué es lo que ocurre? La Confederación representaba un gran peligro para los países de la región y Chile fue uno de los países que se dio cuenta de eso. Entonces surge el chileno Diego Portales, que es este individuo de acá, quien escribe una carta y en dicha carta manifiesta lo siguiente: unidos estos dos países, Bolivia y Perú, siempre serán más que Chile. Por lo tanto, vieron como conveniente que tenían que destruir la Confederación. Es así que Chile, en su primer intento de destruir la Confederación, ataca el 29 de septiembre de 1837. Pero Santa Cruz organiza una defensa, de la cual sale vencedora, y se firma el 17 de noviembre de ese mismo año el Tratado de Paz en Paucarpata. Pero no solamente eran los chilenos los únicos que
no veían bien la Confederación. También los argentinos veían bastante peligro en esta unión de dos países. Entonces, los argentinos, como vieron el poder militar que representaba la Confederación, declararon la guerra a la Confederación el 19 de mayo de 1837, ante lo cual Santa Cruz encargó la defensa a Otto Felipe Brown, que es este personaje de acá, quien organiza bastante bien la defensa y consigue los triunfos en Santa Bárbara, Iruya y Montenegro finalmente, ya con lo cual la Confederación resultaba victoriosa en esos conflictos. Pero la Confederación tenía los días contados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no solamente tenía enemigos externos, no solamente países externos veían con malos ojos a la Confederación, también tenía enemigos internos dentro de la propia Confederación. Muchos historiadores dicen que Santa Cruz era un visionario, que se había adelantado a su época. Entonces, por lo tanto, muchos peruanos y bolivianos se declararon enemigos de la Confederación porque no lo veían con buenos ojos. Muchos peruanos querían recuperar su país, recuperar el territorio, el país del Perú, y muchos bolivianos lo propio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que una tropa peruana se alía con el ejército chileno, ¿ya? Esa tropa peruana principalmente quería recuperar el Perú. Entonces ingresan en el territorio de la Confederación, bastante armados, bastante preparados y bastante numerosos. Y se da la batalla de Yungay, ¿ya? Esta batalla de Yungay fue muy importante en este episodio, pues determinó el fin de la Confederación. Santa Cruz fue derrotado y perdió toda su artillería, ya quedó bastante debilitado y por lo tanto se replegó en Lima para rearmarse, pero no lo consiguió porque gran parte de la población ya no estaba tan a favor de la Confederación. Entonces, ese fue el fin de la Confederación justamente, y también fue el fin del gobierno de Andrés de Santa Cruz. Como resultado, Bolivia y Perú vuelven a ser países independientes y surge como presidente de Bolivia José Miguel de Velasco, que es este individuo de acá, y como presidente del Perú fue designado Agustín Gamarra, que volvió a ser presidente. Como más antes les mencionamos, Agustín Gamarra iba a ser uno de los mayores rivales políticos del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ya para finalizar, queremos recordarte la pregunta del principio. ¿Te imaginas cómo hubiera sido la Confederación Perú-Boliviana si no lo hubieran destruido? ¿Cuál hubiera sido su importancia, su magnitud? ¿Hubiera sido realmente un país tan poderoso como lo veían sus enemigos externos? Para que tengamos un poco de idea, este hubiera sido el mapa de la Confederación. Este hubiera sido el territorio de la Confederación. Probablemente hubiera sido uno de los países más grandes de Sudamérica, simplemente superado por Brasil y Argentina. Y por lo tanto, efectivamente hubiera sido un país bastante poderoso en recursos naturales. Entonces, jóvenes, eso es una pregunta que no la podemos responder a ciencia cierta porque todo hubiera pasado. Tal vez también se hubiera separado o hubiéramos terminado mucho peor. No se sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí se sabe es que Andrés de Santa Cruz hizo esta gran obra. Hizo esta obra bastante visionaria que en su momento fue apoyada por muchos y fue abucheada por otros. Entonces, jóvenes, de esa manera es que llegamos al fin de la clase. Espero que